Hola amigos, hoy haciendo un nuevo videíto el cual titulé La violación de las nuevas generaciones. Me pregunté si la cantidad de información y acceso ilimitado a la misma que están teniendo las nuevas generaciones no se está convirtiendo en una violación de los niños y si podría tener los mismos efectos de una violación. Pues ahora se está permitiendo que tengan acceso a contenidos para los cuales pues no están preparados y que pueden aniquilar por un lado su inocencia y su desarrollo normal. Esto me llevó a pensar y recordé un texto que había leído sobre la crisis de la pubertad, referido al pensamiento de Rousseau. Básicamente lo que trata de enseñarnos el autor es que el ideal de la educación debe ser una educación natural, como es normal encontrar en Rousseau, en este autor, y que deberíamos tratar de no sobreestimular a los niños y tratar de que viven su niñez el tiempo necesario para no adelantar su pubertad, ya que considera, por ejemplo, el momento en que empieza a manifestarse las pasiones es un momento esencial en la vida de toda persona, de todo niño, y ese momento viene siendo un segundo nacimiento que debe aparecer en el momento adecuado, cosas que no se está haciendo y sobre todo que se cometen muchos errores al sobreestimular a nuestros niños. Resulta peligroso hacer que tengan accesos a medios electrónicos, acceso a internet, pues es una ventana abierta, por ejemplo, para pornografía o imágenes que no están en edad de comprender o que no tienen las herramientas necesarias para su correcta lectura, y obviamente se les da una interpretación no muy adecuada, una interpretación que no los puede llevar que no se puede llevar a algo bueno o adecuado y que no se les da una interpretación que les pueda servir. Freud, por ejemplo, explica el nacimiento de una neurosis. Dice que una neurosis se ocasiona por vivir episodios que causaron traumas en el campo sexual, sobre todo. Y menciona muchos ejemplos. Dice que una niña y su madre rentaron un cuarto y resulta que al rentar este cuarto viene una persona, un nuevo inquilino, y esta persona toca de manera indebida a la niña. Dice que ese episodio bastó para que la niña más adelante tuviera episodios de neurosis. Llegó a generar una especie de enamoramiento con el nuevo inquilino que llegó y no le hizo que desarrolle de manera normal su sexualidad y la etapa que le correspondería, pues muchos se burlaban de ella porque decían que se iba a quedar para vestir santos y nunca fue capaz de tener un noviazgo normal o una sexualidad normal. Por ejemplo, otra mujer que fue violada por su padre y olvidó el suceso al momento de la muerte de su padre, no sintió dolor, de hecho sentía gusto por la muerte de su padre, y fue hasta ese momento que despertaron sus recuerdos y empezó a tener episodios de psicosis y ya no deseaba que su esposo la tocara, empezó a alejarse de sus hijos y a manifestarse una conducta patológica, a gritar y a tratar de hacer daño a las personas cercanas. Por eso, para Freud, el tener un desorden en las etapas de desarrollo o que hubieran alteraciones en las mismas, tarde o temprano se va a manifestar algún tipo de patología o desorden en los individuos. Cuando hay una violación o un intento de la misma o que se hagan acercamientos de manera indebida, pueden sobrevenir muchas patologías, muchas neurosis o dificultades en la vida sexual adulta. Y no solamente en la vida sexual adulta, sino en todos los ámbitos de la vida. Lo mismo sucede con la sobreestimulación que están recibiendo los niños ahora, como mirar videos con contenidos sexuales difícil de comprender para su edad. Prácticamente lo que se está haciendo una violación. Se les está robando la etapa a la que normalmente deberían estar, se les roba su inocencia y esto puede repercutir que en la edad adulta tengamos comportamientos no adecuados o que no podamos
podamos manifestar de manera sana nuestra sexualidad. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, la mayoría o los autores que nos hablan sobre las teorías evolutivas, la mayoría de estos autores, como son Erikson, Mahler, Wallon, Piaget y otros, nos plantean la existencia de etapas de desarrollo. Y a estas etapas de desarrollo, a las cuales les corresponde una edad, actividades específicas, funciones o comportamientos que deben ser propios de la etapa en la que se está, y estos se deben desarrollar, todos este tipo de cosas se deben desarrollar sin alteraciones, pues la mayoría coinciden en que si hay una alteración en la etapa o esa alteración en una etapa determinada, sobre todo en etapas de la infancia, va a ocasionar alteraciones en etapas futuras. Y tarde o temprano las etapas se tienen que vivir, si es que no se vivieron o se llegaron a vivir como correspondería. Pero si estamos o tratamos de vivir etapas en edades diferentes a las que normalmente lo deberíamos hacer, pueden sobrevenir muchos problemas, sobre todo con los demás, con los que convivimos, pues las sociedades son muy poco tolerantes a muchas cosas, aun cuando no perjudiquen a terceros, pero sí vamos a ser mal vistos porque tratemos de vivir una etapa en la cual ya no estamos. La pregunta que me hago ahora es si podríamos evitar esta sobreestimulación, y tal vez se pueda hacer si todos nos ponemos de acuerdo, pero ahora la pregunta sería, ¿deberíamos hacerlo? Es decir, deberíamos evitar la sobreestimulación, la demasiada información que están teniendo los niños ahora. ¿Acaso el estilo de vida anterior fue mejor? ¿Con eso garantizamos prepararlos para los nuevos retos y los nuevos trabajos y para el mundo futuro? Eso es algo sumamente difícil de contestar, y que solo como una opinión, muy humilde por cierto, y con la confianza obviamente de que hay personas muy preparadas y unas mejores respuestas a esta problemática, y que yo aspiro a conocer y que seguiré estudiando, voy a decir lo que pienso. Si bien, como ya lo expresé, considero que la sobreestimulación es equiparable a una violación, que podría traer las mismas consecuencias en nuestra salud mental, pero también debo aclarar que muchas de estas consecuencias son debido a los paradigmas anteriores y a esa lucha para tratar de encontrar la correcta forma de actuar en esa lucha entre lo que queremos hacer y lo que nos es permitido hacer. Pues vivimos en un mundo actual, pero aferrándonos a paradigmas, normas, reglas de actuar que son anteriores. Y de verdad no podemos tapar la verdad con un dedo. Las nuevas generaciones están viviendo, es una etapa completamente diferente a la que nosotros vivimos. Entonces, las nuevas generaciones están viviendo y viendo contenidos que si se los presentamos, estos contenidos, a generaciones anteriores, lo más seguro es que sean motivo de escándalo, de incomprensión, de hacer que muchos se rasguen las vestiduras, y eso no lo podemos negar. O sea, no podemos negar la realidad con decir, es que mi hijo no lo hace, es que en esta escuela educamos en valores, aquí no se dicen groserías, somos católicos o cristianos. Con esto no se va a detener el flujo de información al cual tienen acceso los niños y adolescentes, y los grupos en los cuales están, y la información que se comparte dentro de esos grupos. Esto es una realidad que están recibiendo información y están siendo bombardeados por información en cantidad de grupos en los cuales ellos están, y que muchas veces nosotros ni siquiera imaginamos qué tipo de información es y las cosas que allí se comparten. Por eso, lo que se tiene que empezar a hacer es educar en el uso de la información. De igual manera que se tiene que informar sobre métodos anticonceptivos, pero con un lenguaje claro, sin ocultar la verdad, sin generar tabú o morbo por esos temas, con
información realmente profesional y solo de acuerdo a las necesidades y al ambiente que se estén moviendo los niños y adolescentes. Pues si resulta que le damos información o le hablamos de temas sobre los cuales no están enterados, lo que haremos será motivar la curiosidad a ver esos temas. Pero si por el contrario no les enseñamos de manera adecuada y correcta y profesional, también estamos permitiendo que se enfrenten a un ambiente sin la debida información. Por ello, hay una gran dificultad. ¿Okay? ¿Cómo saber qué información yo le debo dar a mis estudiantes, a mis hijos, ¿okay? A las personas y saber si lo necesitan o no? Por ello, esto se podría compensar a base de confianza entre padres e hijos, entre formadores y formandos. Como le explica esta grandiosa frase que me parece muy buena y que viene en el texto que les mencioné. Dice, darle lecciones de pudor y de honestidad es enseñarle que existen cosas que son vergonzosas y deshonestas y encender en ellos el deseo secreto de conocerlas. Entonces deberíamos darle la información solamente a las personas que lo requieren para que sepan cómo interpretar la información que reciben del exterior. Pero como dije, no se les debe dar un acompañamiento que implique negación, que implique crítica, que implique castigo, que todo sea motivo de escándalo, pues el resultado será aún peor. Sino que debemos trabajar con comprensión de los nuevos fenómenos que se están viviendo y que obviamente son una realidad. Seguimos queriendo enfrentar a un mundo nuevo con paradigmas anteriores. Y en este estancamiento tienen que ver mucho, por ejemplo, las religiones y las normas que ésta impone. Y también otras instituciones que se han nombrado como garantes de moralidad, que siguen teniendo verdades absolutas y no resistimos a cambiarlas. Y esto es tan absurdo como seguir considerando que la cacería de brujas es algo que se debe seguir dando, es algo válido en nuestra época, o creer que lo que propone, por ejemplo, el Antiguo Testamento, que en algunas lecturas, cuando las leyes de hospitalidad llegaban a proponer que el padre pueda decir a unos ladrones, les doy a mi hija que es virgen, hagan con ella lo que quieran, pero a mi invitado déjenlo en paz, como lo podemos leer en Génesis 19 o en Jueces 19, si lo gustan mirar. Ya no creemos en estas cosas, de hecho se ven como absurdas al día de hoy, pero en una determinada época fueron normas de actuar y podemos mencionar infinidad de ejemplos. Es hora de que actualicemos nuestros sistemas de creencias y demos mayor apertura a los cambios que se están surgiendo. Debemos conocerlos para entenderlos. Y esto no plantea aceptar todo lo que es nuevo. Pero si lo estudiamos a fondo, sabremos distinguir lo que es inevitable y tenemos que prepararnos para ello, porque es inevitable. Podremos saber lo que es bueno y lo promovemos, lo que puede resultar peligroso y nos preparamos para prevenirlo, o lo que es incierto y que no sabemos y lo tendremos que estudiar más a fondo y estar alertas. No se trata de prohibir absolutamente todo y tratar de volver a épocas primitivas porque las épocas anteriores eran mejores, ya que esto no se puede hacer, ¿okay? No podemos regresar a épocas anteriores, es decir, estamos aquí y no podemos negar todos los avances. Y no podemos negar que el internet es una realidad y no podemos negar que tenemos accesos a smartphone y a toda la información que tenemos en este momento y que nos pueden traer muchos beneficios, ¿ok? Se trata de que busquemos una comprensión de los fenómenos existentes, de adecuación en otros casos, de preparación en muchos más, pero sobre todo de tener una mentalidad abierta a la observación, sabiendo que con negar la realidad, esta no cambia. Los estilos de vida, lo que nos gusta, las actividades que resultan atrayentes son completamente diferentes, como lo fueron en todas las épocas. Reconozco, por ejemplo, que a medida que realizaba este video,
cambié un poco mi manera de pensar. Pues si bien en un primer momento tenía una visión naturalista y decía, no, hay que volver a nuestros orígenes, tratar de buscar nuestro desarrollo lo más apegado a la naturaleza y de eliminar completamente todas las sobreestimulaciones en la infancia. Pero después, mirando la realidad, digo, wow, o sea, tenemos en una época muy estimulada, pero tenemos muchas cosas positivas en las nuevas generaciones y que van a hacer que su desarrollo de estas nuevas generaciones sea completamente diferentes y las necesidades son completamente diferentes. De hecho, los trabajos están cambiando y son completamente diferentes. ¿Ok? Entonces terminé reconociendo que no podemos negar todo lo que ya sabemos y todo lo que hemos descubierto hasta el momento. Y no podemos pretender de vivir en un mundo diferente al que estamos aquí y ahora, con todas las cosas buenas y malas que plantea nuestra época. Entonces, nuestro actuar no debe ser negar la realidad en la que estamos, ni tratar de abolir la realidad, sino que deberemos comprenderla y aprovecharla. ¿Ok? Entonces, esa es mi visión acerca de este tema que he titulado La violación de las nuevas generaciones. Espero sus comentarios y bueno, simplemente es una opinión acerca de este tema y algo que he venido pensando. Gracias por ver este video y nos vemos en otro videito. Saludos, chao.